político y harto talento personal, un gran amigo, una persona con quien vamos a poder conversar de varios temas de contingencia que son relevantes hoy día para que la ciudadanía pueda tener una mirada distinta a la que se escucha en los matinales todos los días. ¿Cómo estás, Jaime Rojas? Muy buenos días, ¿cómo te ha ido? Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están ustedes? Un Muy, agrado para mí escucharlo. muy bien, muy bien. Quiero partir, querido Jaime, preguntándote cuál es la visión que tienes tú respecto a ya transcurridos 100 días de esta pandemia. Ya llevamos más de 140.000 casos de personas contagiadas y 2.264 personas fallecidas. ¿Cuál crees tú que ha sido el rol del gobierno, aparte de todos los días salir en cuentas públicas diciendo hay mil contagiados más, 40 fallecidos más? Aparte de eso, ¿cuál ha sido el rol político que ha ejercido el gobierno en esta pandemia? A ver, a mí me parece que el gobierno ha utilizado bien la cadena nacional que hace todos los días para informarle a la ciudadanía cómo está el mundo y cómo está Chile con la pandemia. Han logrado instalar una preocupación única, noticiosa del día, y todos los canales de televisión repiten lo mismo en la mañana, transmiten al ministro, y en la noche las noticias hablan de lo mismo y repiten todo. Y un adorno que tiene que ver con dos temas que están apareciendo, los problemas sociales asociados al hacinamiento y a la desesperación social, y la criminalidad que ha aumentado raramente porque se supone que estamos en toque de queda, estamos en cuarentena, tenemos los efectivos militares en la calle, pero sin embargo la delincuencia aparece como una de las noticias principales de la televisión. A mí me preocupa eso porque hay una utilización permanente de crear un cierto ambiente noticioso que lo está utilizando el gobierno para mantenernos a todos preocupados de aquello, y una oposición que no ha sabido ordenarse en función de una respuesta programática distinta. Yo creo que si nosotros tuviésemos la alternativa de gobierno en el futuro, la situación política sería distinta. Pero como no hemos logrado una atención respecto a lo programático del futuro, sino que algunos siguen estancados en el tema constituyente y otros en encontrarle todo malo al gobierno, y el gobierno insistiendo que hay que hacer un acuerdo nacional, en esa discusión nos vamos a seguir llevando, yo creo que todo el mes de junio, y van a venir los problemas reales apareciendo de a poco. Claro, uno trata, se escucha con un poco de eco, uno trata de ser un poco propositivo, o trata de ser propositivo, Jaime, pero es imposible no dejar de lado algunas situaciones que llaman poderosamente la atención. Y una de esas dice relación al informe que entrega Mañalich el fin de semana, en donde claramente manifiesta de que tuvieron un error al no incorporar 700 personas fallecidas. Eso en cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo sería algo grave, y al menos tendría que tener alguna reflexión política ya de los partidos de oposición. Y como tú planteas también que los partidos de oposición han estado un poco débiles, yo tengo la sensación de que no hay pronunciamiento duro respecto a este tipo de temas. O sea, se han dictado una serie de proyectos de ley, se han presentado una serie de fórmulas como las cajas de alimentos, que terminaron siendo algo no muy llamativo, porque las últimas cajas que se entreguen se van a terminar entregando con rompón y con pan de Pascua, porque se van a dejar de entregar hasta 6 meses más. Ya, pero cuando se habla de un error, el no incluir dentro de la cifra a 700 fallecidos, ya, y aumentas de 1.500, 1.600, 2.200 de manera inmediata, ¿no te parece que al menos desde el punto de vista de la política la oposición debiese tener alguna posición respecto a eso? A ver, a mí me parece que la condición normal de análisis de la política está difícil porque tiene parámetros distintos a lo que es la norma. Antes la norma era que cuando los ministros se equivocaban sistemáticamente y hacían mal la pega, les costaba el cargo y se les pedía la renuncia. Sin embargo, en este gobierno hay una particularidad que tiene que ver con los errores, no son evaluados, sino que más bien son protegidos, y hay una tendencia natural a seguir después de tratar de justificar el error como una cuestión normal dentro de la gestión política y seguir adelante. Por tanto, yo creo que ahí hay una lección que aprender. En segundo lugar,
a mí me parece muy importante reconocer que el gobierno, más allá de los elementos comunicacionales, está cometiendo errores graves de política pública. Lo de las cajas es una cosa muy grave porque quiere decir que no se conoce realmente a la población. La gente que recibe cajas de alimentos en las comunas de escasos recursos se acostumbra a aquello. Y por tanto, una caja no va a resolver el problema. Después va a haber que ver cómo se resuelve la que continúa y la que continúa. Y en tercer lugar, claramente aquí una cuestión que hay que observar, que tiene que ver con la incapacidad que hemos tenido el resto para instalar una discusión distinta respecto de la política pública, que aquí lo que falta es una discusión de política pública distinta, que discutamos nosotros respecto a cómo se resuelve el problema que está apareciendo. Y eso, a mi juicio, hay debilidad orgánica de los partidos políticos. Te voy a dar un dato. En el PPD, partido en donde yo milito regularmente, hay un dato. El otro día se discutió la ley de la elección con retroactividad y la mayor cantidad de atención que tuvieron los chats, las redes sociales y los mecanismos comunicacionales que tiene el partido fue respecto de aquello y no respecto de los problemas sociales que estamos viviendo. Es decir, los políticos siguen viviendo, y algunos también, siguen estando en una burbuja y una distancia social importante, como si el tema de la retroactividad hubiese sido lo más importante que ocurre en los últimos tiempos, y lo más importante que está ocurriendo es que aquí hay un desempleo y una desesperación social que se está creciendo. Claro, claro, mira, pero de una u otra manera también yo creo que uno puede caminar y masticar chicle a la vez. Comparto contigo que el abusar ya de una noticia que ya fue porque se votó, se aprobó, ya no tiene mucho sentido, pero sí el análisis respecto a esa elección hay que hacerlo. Y dice relación, y quiero profundizar en esto, en que a mí me llama poderosamente la atención cómo hay algunos parlamentarios, algunos senadores, diputados, que llevan 20, 25 años en el Congreso y que no saben lo que votan. Porque el espíritu de la votación que tuvieron los senadores en esa elección fue aprobar el límite a la no reelección, pero sin retroactividad. Ya, y resulta que terminaron votando lo contrario sin darse cuenta. ¿Cómo tú me puedes explicar a mí, o cómo nosotros les podemos explicar a la ciudadanía, que hoy día tenemos un parlamento, tenemos un séquito de parlamentarios privilegiados que han demostrado una y otra vez que no saben lo que están votando? Ayer se filtró un audio de Moreira cuando decía que ahora está compadre con Osandón, y que Osandón le pregunta a él cómo tiene que votar. O sea, ¿uno no esperaría un poco más de la clase política? A ver, yo no sé si esperar más de la clase política. Lo que uno tiene que entender que el modelo de votación de las leyes es un modelo que hace que los parlamentarios no estudien su contenido. Hace que los comités lo estudien, los comités lo aprueben, y después cuando pasa a la sala los parlamentarios no conocen el proyecto que van a votar. Más bien viene con la recomendación de la comisión o de los analistas o expertos o asesores que lo han recomendado votar o rechazar. Pero no hay una discusión del proyecto mismo, porque se legisla de una manera apurada, de una manera incorrecta y de una manera no estudiosa. Pero es el modelo que tenemos de legislativo así, donde el Ejecutivo manda la agenda legislativa, manda los tiempos y los parlamentarios reaccionan, y reaccionan de una manera bien absurda, que tiene que ver con el hecho de que esperan que alguien de los más estudiosos o de los que están más pronto al análisis del proyecto respondan cómo votar. Por tanto, es natural que uno le pregunte al otro cómo votar. Yo creo que el problema es antes, es decir, cómo se hace para buscar una forma legislativa donde los proyectos sean debidamente estudiados con el tiempo importante de estudio, y particularmente con proyectos de ley que tengan un debate abierto para que todos podamos conocerlo y la gente que esté interesada pueda debatir. Porque en este tipo de proyectos que se hacen de un rato para otro y se le exige a la votación a los parlamentarios para pronunciarse sobre una cuestión tan importante como es limitar el derecho democrático de las personas, que no haya aparecido un contingente importante de estudiosos de la Constitución y de la democracia opinando, me parece que ahí está el problema. Que necesitamos que la universidad, que las escuelas de derecho, que los constitucionalistas, que los estudiosos, que los políticos antiguos y que los escritores en materia de política pública puedan pronunciarse, porque aquí lo que se hizo fue una cosa
antinatura respecto de la democracia, una cosa que en otras partes no existe. Ahora, que uno podrá decir que era necesario, pero también puede ser necesario por una vez, pero no permanentemente de aquí en adelante que el voto tenga que... Porque estamos buscando múltiples resquicios para limitar la democracia. Estamos promoviendo igualdad de género, participación de grupos étnicos, después vendrán otro tipo de grupos, estamos limitando la reelección y después vendrán otros que dirán que solamente una vez y después dirán que algunos no pueden y después vamos a exigir que tengan título profesional. Entonces, todo lo que es restrictivo y todo lo que tiene que ver con limitar la posibilidad de ser electo por la ciudadanía, a mí me parece que es antidemocrático. La democracia no se perfecciona limitando el derecho a voto, se perfecciona eligiendo buenos candidatos y controlando la probidad. Así se mejora la democracia. Claro, pero tú ¿cómo puedes controlar la probidad cuando se mejora un proyecto de ley que ahí se relaciona al gasto electoral, que lo mejoran los mismos parlamentarios, pero resulta que tiene una cantidad de vicios tremendos, porque tú ves en una elección parlamentaria que un candidato de cualquier sector político, para no tildarlo tan fehacientemente, se gasta $1 millón en la campaña contra otro candidato que se gasta 10 millones de pesos. O sea, ahí tú te das cuenta de que tampoco tenemos los mecanismos de seriedad en el Parlamento para poder trabajar proyectos serios que equiparen los temas democráticos. Por otro lado, también desde el punto de vista de género, hoy día vemos que el análisis que se hace desde la vuelta a la democracia es que han pasado más de 4.000 parlamentarios, senadores, no sé si 4.000, ya me perdí el dato, pero una cifra importantísima en respecto a la cantidad de mujeres que han sido parlamentarias o senadoras que nos superan el 3 o 4% de la cantidad de hombres. ¿No crees tú también que es importante generar algunas barreras de entrada para darle mayor posibilidad a los temas de género, a los temas de etnia, que hoy día están absolutamente ausentes dentro de la política chilena y que son súper necesarios por lo demás? Sí, a mí me parece muy correcto, pero es el rol de los partidos políticos. ¿Ah? Ese es el rol de los partidos políticos. Y el problema que tenemos nosotros en Chile es que los partidos políticos están capturados por grupos de interés y que se autorreproducen. Y que no, entonces en estos grupos de interés, en los partidos políticos, no hay una selectividad mayor y no hay una incorporación creciente de nuevos liderazgos. Entonces, por eso se repiten los mismos candidatos, porque el candidato el que se presentó y ganó ya tiene para sí obtenido el cupo. Ahora le corresponde a otro pelear para tenerlo. Entonces, como los partidos políticos no son atrayentes hoy día para la juventud, ¿eh? Como los partidos políticos no tienen una conducta de captura permanente de liderazgo y de ingenio político, entonces se van capturando y construyendo un monopolio político. Y usted sabe que en Chile la conducta tendiente a todo es monopólica. 4 farmacias, 4 bancos, así sucesivamente. Si uno mira 4 canales de televisión, en todo tenemos una conducta de carácter monopólica. Y la diversificación de los partidos políticos que se hizo a partir de la eliminación del binominal no ha permitido mayor democracia, porque son partidos pequeños que se dividen, otros se dividen nuevamente y así sucesivamente, pero seguimos teniendo un comportamiento binominal en lo global con una pluripartidismo. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que yo te digo? A mí me parece fantástica la incorporación de nuevos liderazgos, ojalá más mujeres, ojalá representantes étnicos. El tema es cómo lo hacemos, obligando a la ciudadanía, así como antes el binominal te obligaba a votar por A o por B, mañana te van a obligar a votar por hombre o mujer, cuando no es la discusión. La discusión tiene que ser ideológica, la discusión tiene que ser respecto al proyecto país. La forma de resolver los problemas del país es lo que tiene que estar en debate. No es que es género, si es joven, si es viejo, si es mayor, si está reelecto. Esa es mi discusión. ¿Cómo hacemos para perfeccionar? Y el control de la propiedad tiene que ser fortaleciendo el Estado. Si todos sabemos que cuando el Estado es débil, el mercado no resuelve el problema. Si fortalecemos el Estado y tenemos fiscalización real respecto del gasto electoral y tenemos sanción al que rompe la norma, claramente va a haber más respeto por la norma. Si todas las cosas funcionan así como el perdonazo permanente y total no importa y con suerte encontramos culpable a alguna persona
muy distante en la estructura del Estado, responsable de los descriterios que se pueden hacer en el manejo económico financiero de las campañas, y le echamos la culpa finalmente al portero. Eso no sirve. La responsabilidad del manejo de la campaña tiene que ser siempre del candidato, no del administrador financiero de la campaña, porque es una forma de sacarse la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ser del que es el candidato. Si el candidato obtiene recursos indebidos para su campaña, tiene que ser sancionado él. ¿Por qué? Con la elegibilidad. Tiene que ser impedido de ejercer el cargo, así de simple. Pero si después termina responsable el vecino, entonces no tiene ningún carácter fiscalizador la norma. Eso fue mejorado ahora, porque hasta las elecciones anteriores el responsable administrativo y civil ya de algún problema electoral era el administrador electoral. Hoy día el administrador electoral es directamente el candidato. Yo creo que ese es un avance. Quiero llevarte a un tema que tú manejas bien, Jaime, que dice en relación a unos proyectos de ley que está presentando el gobierno. Partamos por el primero. Hace unos días atrás, Piñera o el Ejecutivo presentó o está a puertas de presentar un proyecto de ley para que los organismos del Estado no sean sancionados por crímenes de lesa humanidad a nivel internacional. ¿Qué es lo que te parece tú? ¿Qué es lo que te parece a ti de que hoy día Chile, el gobierno de Chile, esté tratando a través del Parlamento de que se legisle que ninguna autoridad política ni ninguna autoridad civil pueda ser juzgada por organismos internacionales, por tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad, teniendo presente que antes de esta pandemia tuvimos 6 meses de un estallido social en donde hubieron fallecidos, en donde hubieron más de 300 personas que se les mutilaron las vistas, donde hubieron jóvenes y mujeres y hombres violadas, un sinnúmero de atropellos y vulneración de los derechos humanos. Hoy día, entrando a puertas de una crisis del hambre que se va a venir muy dura, pudiese, Dios quiera que no, pero pudiese pasar algo similar. ¿Tú no tienes la sensación de que el gobierno está errando esta mirada porque se está colocando el parche antes de la herida, está colocando una pared para que no puedan ser enjuiciados por tribunales internacionales? Mira, aquí uno tiene que apreciar dos cosas. La primera es la oportunidad. Solo un dato como recuerdo. El 6 de octubre del año 88 se derogó la ley de reforma agraria. Cuando todo el mundo estaba celebrando el triunfo del no en el plebiscito contra Pinochet, se derogó la ley de reforma agraria. Bueno, el mismo truco lo usó Pinochet para generar una ley de amnistía con el objeto de que todos los crímenes cometidos en la dictadura no se investigaran, y la democracia comenzó con una restricción que era no se podían investigar las privatizaciones. Bueno, los gobiernos, y en particular están tratando de legislar en forma oculta algunos temas que le pueden afectar en el futuro. Yo creo que con lo que corresponde en esta cosa, más de hacer un gran debate y una gran opinión, es advertir que existe una oposición que es mayoritaria en ambas cámaras, que tiene que impedir que en el contexto de pandemia, de crisis social, se introduzca la intención de legislar a oscuras, a espaldas de la ciudadanía, a materias que pueden ser debatidas próximamente. Y particularmente el hecho que si hay debate constitucional, y próximamente tendremos un debate constitucional, que sea la propia discusión constitucional la que tenga que ver con los rasgos de reconocimiento de los tratados internacionales. Si nosotros somos parte de una comunidad internacional, no podemos ir en contra de lo que va la comunidad internacional. La comunidad internacional es solidaria en función de los crímenes de lesa humanidad. En los países donde se lesionan los derechos humanos y se cometen crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional tiene que reaccionar en contra, y nosotros tenemos que ser parte de aquello. Si estamos disponibles para sancionar y criticar lo que está pasando en otras partes, tenemos que ser lo suficientemente claros para aceptar que nos critiquen si en Chile se lesionan o se hacen crímenes contra la humanidad. Y en ese contexto, yo creo que en contra de cualquier mecanismo legislativo que sea de obstaculizar la justicia. Claro. Hay otro
proyecto de ley que el gobierno le dio suma urgencia, que hizo relación a la ley de inteligencia, que esta busca que sea liderada por el presidente de la República, que sea en donde estén el ministro de Defensa, el ministro del Interior, esté la ANI, esté las policías, esté la Fuerza Armada, pero lo que sorprende es que no existe ningún otro organismo del Estado, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo. ¿No crees tú que eso es darle extremadamente facultades a un presidente o a un cuerpo y que ya las tiene sobredimensionadas? Simple, pues. En la dictadura existió la DINA y la CNI a cargo del gobierno militar o lo que sea, a cargo de la dictadura. El dictador tenía en su mano la posibilidad de investigar a los ciudadanos. No, yo creo que en democracia no se puede cometer el error de tener un organismo represivo de carácter de inteligencia con datos de la ciudadanía que pueda depender del poder político. No puede existir eso. ¿Ah? La inteligencia tiene que ser una materia controlada por el Parlamento, tiene que ser controlada por los tribunales de justicia y tiene que ser equilibrada. Tanto su uso del destino de la información y la destrucción de la información, que es clave. Por tanto, yo creo que en este caso particular el gobierno se ha equivocado y lo que tenemos que hacer es un llamado a todos los parlamentarios de oposición a evitar un proceso legislativo que tenga que ver con que a la ciudadanía se le van a conculcar derechos en forma oculta, se va a permitir tener una acumulación de información mal usada y particularmente en un contexto de debilidad de las policías. Ojo, porque hoy día la ciudadanía no está respetando a la policía, ¿no? Las policías, ambas policías, han caído en un descrédito absoluto respecto de la represión que han cometido en el momento y particularmente por su incapacidad investigativa. La criminalidad sube. Y la actuación de grupos organizados en materia de saqueo y otros desórdenes se ha incrementado. Y eso es porque no hay capacidad investigativa. Eso tiene que ver con la investigación criminal, con la fiscalía y con las policías en su rol de fiscalización y de persecución de la criminalidad. Tratar de justificar una ley de inteligencia para poder perseguir al enemigo político me parece una falta de respeto con la ciudadanía. No es el momento de legislar esto, y menos cuando tendremos que discutir en los próximos días, cuando estemos en el proceso constituyente, tendremos que discutir el carácter y dependencia de las policías. El carácter y dependencia de las policías es una materia que hay que discutir. No se puede seguir teniendo a los carabineros y a la policía de investigaciones con rango constitucional, en donde tienen autonomía institucional prácticamente. Tenemos que hacerlas depender directamente. Ambos jefes policiales tienen que depender del Ministerio del Interior, del ministro, o del ministro de Seguridad Pública que se invente. Y él será capaz de sacarlo cuando se cometen abusos y podrá disponer de toda la fuerza pública en el momento oportuno. Tener esta inamovilidad y una duración por año de los jefes de las policías me parece que es un país que ya no resiste. Y tendremos que discutir si es necesario que los policías desfilen en la paramilitar si no son militares. Yo creo que eso es un símbolo que hay que empezar a discutir. ¿Será necesario que los carabineros y la policía de investigaciones desfilen en la paramilitar? A mí me parece que no. Que es una cuestión que ya, después de tantos años de inicio del retorno a la democracia, es necesario discutir también el rol de las policías, su verdadero estatus y particularmente su dependencia. Y esa es una discusión constitucional. Entonces, si vamos a discutir eso, si son temas que hay que discutir cuando discutamos la Constitución, también será materia de discutir el sistema de inteligencia. Por tanto, no podemos aislar esa discusión y adelantarnos a una discusión que modifica la estructura institucional. Si la dependencia de las policías, la estructura de poder, hay que discutirla en el proceso constituyente. Por tanto, a mí me parece que es un apuro. Yo creo que no debiese aceptar la oposición legislar en este tema tan rápidamente, menos sin un debate abierto respecto a aquellas personas que puedan estar opinando, y particularmente, insisto, el mundo académico, el mundo político, el mundo científico y el mundo democrático tiene que discutir estos temas. No podemos nosotros estar dependiendo de 4 sabios o 4 supuestos sabios en materia de inteligencia, más 4 parlamentarios que conocen el proyecto de ley y le piden a los demás que voten en contra o a favor. Eso me parece un ocultamiento muy grave de la información. Claro. El fin de semana, no sé si viernes o sábado, Piñera anuncia un cambio de gabinete
que a todas luces tiene dos hierros. Primero, no es un cambio de gabinete, es un enroque. Ya muchos le llamaron sillita musical, pero terminan sacando al ministro más mejor evaluado, a Sichel. Pero colocan a un chilote ahí como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado. Ya es considerado hoy día un gran negociador. Ya y él plantea que dentro de esta semana se debería llegar a un gran acuerdo con la oposición. Y hay muchas voces que plantean, Jaime, que en este gran acuerdo se estaría esbozando, se estaría planteando la posibilidad de poder modificar el proceso de entrada constituyente. ¿Cuál es la posición que tienes tú a que se siga pateando este proceso constituyente que hoy día el 90% de la ciudadanía quiere que se lleve a cabo? A ver, yo primero te voy a decir una cosa. A mí me parece que si se llama Claudio el ministro ya es sospechoso. Y en segundo lugar, a mí me parece, a ver, lo siguiente, mira, los cambios de gabinete siempre hay que evaluarlo en función del objetivo que pretende el ministro y el presidente que lo hace. Acuñé una frase muy propia para mí en tiempos que yo estuve trabajando en La Moneda. Si a mí no me preguntan quién va a ser ministro, tampoco me pregunten qué opino de los que asuman. Es una responsabilidad del presidente y del que asume. Ojalá la gente fuera honesta y algunos dijeran, ¿sabe qué? No le pego algunas cosas, porque muchas veces nombran algunos ministros y gente asume cargos que en los cuales no está muy preparado. Pero bueno, es un tema de la discusión de la chimuchina. Yo creo que el cambio de gabinete fue un ajuste de incorporación de los partidos políticos. Eso de que el ministro mejor evaluado, más evaluado, eso es una cuestión que déjensela a la encuesta. Aquí lo que importa es que el presidente asume una verdad. Tenía un partido que se llama Renovación Nacional, lo tenía fuera del gobierno. Claro. Y lo transformó en uno de sus principales opositores durante los 2 primeros años de gobierno. Hoy día tiene que asumir que necesita Renovación Nacional para salir del atolladero que tiene. Entonces, lo que hizo el presidente fue aquí tomar a los 2 partidos principales, la UDI y Renovación Nacional, y a incorporarlos al comité político como corresponde, porque es lo que no había hecho. Y ahora entonces dependerá de la UDI y de Renovación Nacional del alineamiento que tengan con los proyectos del gobierno. Sichel es una víctima porque no es de Renovación Nacional ni de la UDI. Venía de la democracia cristiana. Claro, así de simple. Era el rabinet de este gobierno. Y tiene que asumir que es un invitado y que no es genuino. Yo no puede ponerse una papa en la boca, pero no es obvio. Así de simple. Así de simple. Sichel tendrá que jubilar tranquilo. Le hicieron un funeral vikingo que se fuera al Banco de Estado. En el otro punto, a mi juicio, es importante, mira, el tema constituyente no tiene que ver solamente con el 90% que quiere el cambio de la Constitución, pues, Claudio, tú sabes que el estallido social fue por los abusos, la explosión social que hemos tenido desde el 18 de octubre en adelante es una explosión social que sigue viviéndose en el Bosque, en La Pintana, en San Ramón, en los lugares donde hay pobreza, se sigue viviendo la desesperación. Lo que quiere la gente es que por fin podamos discutir una sociedad más justa, una sociedad post-dictadura, que no la hemos discutido, sino hemos construido todavía una sociedad post-dictadura. Seguimos viviendo la misma división político-administrativa que heredamos de la dictadura, con todos los males que eso tiene, que es una segregación espacial de los pobres. Seguimos viviendo eso. Entonces, la respuesta de la clase política que estaba fuera de la explosión, que no la podía conducir, que no había en la Plaza Italia, no había ninguna bandera de ningún partido, que los propios militantes de los partidos que habíamos tenido gobierno iban a protestar, es decir, los propios responsables de lo que habíamos hecho durante todo este tiempo en el gobierno, también se iban al Plaza Italia a protestar contra no sé qué, porque habían sido parte del gobierno, gente del PPD, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, del Partido Comunista, protestando en la Plaza Italia, como si no hubiesen tenido nunca cargos de gobierno y no hubiesen ido a pedir nunca pega a un ministro. Entonces,
Esta explosión social tiene que ver con un agotamiento de la estructura social, democrática y económica que tenemos. El modelo económico de la estructura monopólica que yo le digo ya se agotó. El modelo monopólico de los partidos políticos son los únicos que tienen candidatos se agotó. Y el modelo monopólico que tiene que ver con la élite, que son los únicos que pueden dictar cátedra respecto de cómo conducir el país hacia la nueva constitución, se acabó. Entonces, claramente la manera de mantener el control de aquello es mantener el itinerario. Y el itinerario es una discusión de élite, de los partidos políticos, de los congresos y del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Ya se mandaron el numerito donde tenemos a los alcaldes y concejales con 12 reelecciones que no pueden ser candidatos. Ahí generaron un quiebre desde el punto de vista de la responsabilidad política, ¿eh? Porque se quebró muy cercano. Ahora hay que levantar candidatos en aquellas comunas donde no se puede ir el alcalde que está vigente. Ese es un desastre de corto plazo. Entonces, ahora aparece como corrigiéndose porque el proceso constituyente, producto del tiempo de la pandemia y la cadena nacional del gobierno, va a durar hasta agosto posiblemente, entonces no va a haber tiempo de levantar candidatos a la constituyente. El rebaraje o la modificación de la baraja de candidatos al proceso constituyente y la colocación de nuevos actores es lo que está en discusión. Y aquí todo el mundo siente que está atrasado. Entonces la discusión respecto al itinerario es una discusión de atraso, es una discusión muy de élite. Que yo creo, Claudio, te lo digo con toda sinceridad, que lamentablemente el proceso constituyente depende de aquello. Depende de cómo se acomoden las fuerzas políticas que son las que pueden modificar el itinerario. No del 90% de la ciudadanía, porque el 90% de la ciudadanía puede gritar en la plaza que quiere nueva constitución y quiere votar mañana. Pero si eso no es materia de ley, no se vota mañana. Claro. Pero mira, comparto el análisis contigo, pero tengo un par de matices ahí. Porque para mí sería extremadamente grave, extremadamente tendencioso tratar de generar un sinnúmero de argumentos que tienen que ver con los tiempos, que tienen que ver con la pandemia, utilizar a la pandemia para seguir modificando un proceso constituyente. Eso probablemente sea materia de discusión en este segundo gran acuerdo, como el primer acuerdo que fue en noviembre, ya que lo que buscó fue un salvataje para Piñera, y ahora el gobierno, como está en un proceso bastante complicado, que probablemente, según los estudios de la Universidad de Washington, que han sido bastante certeros, lleguemos a una cifra de 5.000, 6.000 personas fallecidas en un corto plazo, ya a nivel nacional, van a buscar de una u otra manera algún subterfugio para tratar de correr nuevamente la elección de entrada, porque aquí en octubre lo que se vota no son los asambleístas, se vota la aprobación o no de que se haga un proceso constituyente en el mes de abril del próximo año. En consecuencia, seguir dilatando eso sería extremadamente desastroso. Te cambio la pregunta. ¿Tú crees que la oposición hoy día estaría en condiciones de dispararse a los pies, de quedar más mal parado de lo que está con la ciudadanía, prestándole ropa al gobierno, a los grandes grupos económicos, para seguir postergando este proceso constituyente? A ver, yo te lo diría de la siguiente manera. Vamos a tener en los próximos días una discusión, espero que se haga amplia. Nosotros vamos a tener un desempleo de características catastróficas en los próximos días, o ya lo estamos teniendo. Y estamos teniendo una desintegración económica local en aquellas comunas de escasos recursos de carácter violento. ¿Ah? Porque la estructura con la cual se ha mantenido la vigilancia de la cuarentena y la vigilancia de la reproducción del virus ha hecho que el costo se cargue a las comunas de menores ingresos. Las comunas más pobres son las que están pagando el más alto costo, porque son las que tienen la economía más informal. Entonces, si tuviésemos un plan de trabajo en donde el Estado sale al rescate, yo te pongo un puro ejemplo, si tuviésemos la prohibición del Fondo Común Municipal o una discusión respecto a un instrumento que vaya dedicado exclusivamente a la recuperación económica local,
en aquellos lugares donde el desempleo sea más alto, y en aquellos lugares donde haya más deterioro económico, yo creo que el tema de constituyente uno puede seguirlo discutiendo sin ningún problema. Pero trabajar sin darse cuenta del estado de la sociedad que vamos a heredar después de la pandemia y creer que la discusión constituyente sigue siendo el salvataje para la crisis social, me parece que los ojos no están bien abiertos. Yo creo que las condiciones que tenía el país el 18 de octubre, con todos los abusos, con toda la explosión, con todo, no es igual al de hoy día. Hoy día tenemos más desempleo, más pobreza, más desintegración y menos confianza en todo. Y particularmente, además, tenemos una policía que se contrajo, que no está en las calles. Tenemos un toque de queda que lo respeta muy poca gente. Tenemos las cuarentenas que lo respeta muy poca gente. Por tanto, hay una debilidad del Estado respecto de aplicar la propia política que está haciendo para el control de la cuarentena. En esa debilidad del Estado que tenemos hoy día, en ese cuadro donde aparece el gobierno recuperando cierta opinión pública favorable, pero las estructuras de gobierno no funcionan, en donde la campaña de la repartija de cajas que tú has mencionado es una mera propaganda, porque lo que importa ahí es la cajita que dice alimentos para Chile, gobierno. Eso es lo que le ha importado al gobierno, más que la caja de alimentos llevarlo a la ciudadanía. Lo que le importa es cuántas cajas reparte, la distribución de la cajita con logo, porque eso es lo que ha retrasado el proceso. La verdad es que la empresa que está a cargo dice que tiene capacidad de 30.000 diarias, y eso es la restricción que tenemos, la restricción de hacer las cajitas para que el gobierno pueda repartirlas con todos los ministros, los subsecretarios, los CEREMI, hacer una gran despliegue del gobierno en terreno con una cajita que dice Gobierno de Chile. Eso ha sido imposible que el gobierno lo haga bien. Entonces, cuando tú me preguntas a mí respecto al proceso constituyente, yo creo que en esta cuestión hay que ser sincero. ¿Es realmente lo que el próximo octubre, después del 18 de octubre, el próximo 18 de octubre, que Chile cambió más por la pandemia que por la revolución social? Vamos a tener un país distinto, con más desempleo, con más quiebra en las empresas, con más desintegración, con menos confianza, con todo lo que vamos a heredar el próximo 18 de octubre. Entonces yo te pregunto, ¿estarán dadas las condiciones para tener normal un proceso de discusión que vamos a aprobar, elaborar una nueva constitución en el marco de la elección municipal, que va a ser además una elección con sorpresa, que una elección que nadie tiene capacidad de evaluar hoy día? ¿Por qué vamos a rescatar de aquella elección municipal cuando le hemos cambiado las reglas del juego a la elección municipal, hemos cambiado las condiciones con las cuales se va a enfrentar? Entonces, yo te diría, Claudio, que el escenario que vivíamos el 18 de octubre pasado, en el cual nos pusimos de acuerdo que la salida de esto era una nueva constitución y un proceso de discusión de nueva constitución, entonces el próximo 18 de octubre que viene, post pandemia, yo creo que no sé si sean las condiciones o que la parte importante de la ciudadanía más olvidada esté en condiciones de discutir si eso efectivamente es lo que le sigue interesando. ¿Sabe? Bueno, ahí yo tengo un matiz contigo. Bueno, primero, cuando tú hablas de debilidad del Estado, claramente me nace a mí entender que es intencionado. Este tema de las cajitas que duren hasta diciembre son intencionadas, porque al gobierno lo que le interesa desde el punto de vista político es dilatar al máximo esto. No le interesa resolver el tema de la pandemia hoy día. Le interesa que esto se alargue, porque ellos mantienen su agenda en la cual hacen salidas públicas todos los días, y todo lo que se discute, todo lo que se conversa, desde el punto de vista desde la política hasta los temas económicos, dice en relación a las políticas públicas que está implementando el gobierno. Pero ¿por qué para mí es tan interesante este proceso constituyente? Porque uno no puede dejar pasar ciertas intervenciones. El otro día el presidente de la CPC declaró públicamente la importancia de no tocar las AFP, y dijo claramente estar en contra de subirle el impuesto a los súper ricos. Cuando uno escucha esas palabras, tú dices, AFP, no tocarla, se le está metiendo la mano al bolsillo hace 30 años a los ciudadanos en Chile, se le está sacando una cantidad X de dinero, y más encima en la bolsa han perdido hasta el 20% de todo lo que han ahorrado en 35 años, por un lado. En segundo lugar, cuando se dice, ¿sabes qué? No hay que aplicarle ningún tipo de impuesto a los súper ricos,
Hoy día la pandemia lo están pagando el 80% de los chilenos. Los súper ricos, el 1% de este país que controla el 60% del Producto Interno Bruto, no ha puesto su mano al bolsillo. Es tan descarado esto que cuando Luxic dice, ¿sabes qué? Voy a donar 1 millón de mascarillas, que en el fondo no son más de 50 millones de pesos, pero lo dona a través de su fundación, y con eso él descuenta el 70% de los impuestos por ley de donaciones. Tú te estás dando cuenta que nos están mirando la cara hace bastante rato. En consecuencia, lo que busca este proceso constituyente es generar una carta magna que nos lleve a repensar el Chile que queremos, que es un Chile donde el sistema de pensiones sea un sistema equitativo, no el que tenemos hoy día, donde el sistema de salud sea un sistema gratuito, donde la educación sea gratuita de calidad, donde el agua, que es el único país del mundo donde es de privado, en Chile. Todos esos temas hoy día tienen urgencia, y yo no le quitaría el mérito, porque yo puedo entender también que nosotros como sociedad, y bien lo dijiste tú anteriormente, podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Sí, yo comparto contigo sobre la importancia que pueda tener la nueva constitución para corregir los vicios que tenemos en esta sociedad, o por lo menos para darnos un marco sobre el cual la igualdad sea más posible. Yo creo que es la discusión que tenemos que dar. Si lo que me preocupa, Claudio, es que cómo se organiza la ciudadanía que quiere el cambio para tener representación en los constituyentes. Ahí es donde uno tiene que tener el ojo, porque si tú conduces a un acuerdo nacional en los próximos días, en donde la oposición prácticamente le dé salida al gobierno, y dentro de ese acuerdo se vaya configurando un posicionamiento de figuras que van a liderar la convocatoria al proceso constituyente, no te quepa la menor duda que van a quedar excluidos los que piensan como tú. Los que quieren verdaderamente que el proceso constituyente sea la carta magna que nos permita una nueva sociedad, esos no van a estar tan presentes. Entonces, yo creo que lo que hay que discutir no es solamente el marco itinerante y el itinerario. Tenemos que discutir cómo va a ser cómo organizar la capacidad para que los que lleguen a ser constituyentes representen efectivamente los que quieren el cambio para hacer una nueva carta, Claudio. Yo creo que ahí está el gran desafío. Cómo organizar a la ciudadanía para que vote y sea electo aquellos que efectivamente van a ir a representar los grandes intereses ciudadanos. Porque si no vas a tener un gato pardismo. La nueva carta magna va a ser la del gato pardo. Que parece que cambió mucho, pero cambió poco. Mira. El gustito que se han dado algunos votando la limitación a la elegibilidad de aquellos que llevan mucho tiempo, esa es una cuestión de gusto particular dentro del Congreso. ¿Sí? Pasar cuenta. Exactamente. Eso es una discusión de los pequeños grupos, donde todos sabemos que hay quienes le pasaron la cuenta a quién, cómo, ¿me entiendes? Bueno, esa discusión la puedes reproducir en el tema constituyente. Y eso es lo que hay que evitar. Que la discusión del proceso constituyente lo monopolicen los partidos políticos. Si lo monopolizan los partidos políticos, va a ser un acuerdo entre la cúpula de los partidos y van a excluir a las grandes masas ciudadanas que lo que quieren es el cambio. Yo creo que ahí es donde hay que estar vigilante. Claro, comparto contigo absolutamente, pero tengo la sensación de que el peor error que pudiese cometer la oposición hoy día es darle un paraguas a la derecha para que este proceso al menos de elección de entrada sea votado en octubre. Yo tengo esa sensación. Yo creo que si se sigue postergando esto, al final nos vamos a quedar absolutamente en nada y vamos a seguir con un modelo neoliberal que es el modelo más desigual en el mundo. Incluso Estados Unidos tiene un modelo mucho más equitativo que el que tiene Chile hoy día. Quiero llevarte a un último tema que tiene que ver con la poca sensibilidad que tiene el gobierno hoy día
que tiene que ver con cómo toman decisiones de manera economicista por sobre de manera salubrista, ya, y tiene que ver con el proyecto de ley que se estaba discutiendo ayer de la extensión del postnatal. La ministra Saldía propone teletrabajo y seguro de cesantía como alternativa al postnatal de emergencia. Pero vamos a lo más profundo de la conversación y vamos a hacer un análisis simplista del porqué. Hoy día se exige o se está pidiendo de un segmento importante de la ciudadanía ampliar por emergencia el postnatal. ¿Por qué? Porque hoy día los abuelos ya no pueden ser parte en el apoyo de cuidar al nieto. Los padres hoy día están en una complejidad de poder estar con el hijo ya respecto a la precariedad laboral que existe. Y se hace urgente ya que se pueda ampliar este postnatal por sentido de emergencia por un tiempo determinado mientras dure la pandemia. Pero nos encontramos con una ministra que nos plantea y nos propone en contraposición a lo que está solicitando la ciudadanía y parte del Parlamento, ya que se pueda hacer teletrabajo, que está comprobado que el teletrabajo resulta mucho más invasivo y mucho más complejo desde el punto de vista laboral que el trabajo propiamente tal, ya, y nos asocia un seguro de cesantía cuando todos entendemos que si a ti un seguro de cesantía es que te suspendan tu contrato de trabajo, que en la práctica en 3 meses más tú no sabes si te van a recontratar o no. Ya esa frialdad con la que se toman temas tan sensibles, yo tengo la sensación de que hoy día la brújula que tiene el gobierno respecto a estos temas está un poco perdida. ¿Cuál es la visión que tienes tú respecto a este proyecto de ley en particular y a otros muy similares como está actuando el gobierno hoy día? A ver, yo creo que aquí se contradice la contradicción que hay aquí, Claudio, es la contradicción clásica. ¿Tú resuelves el problema de unos o tienes que mirar el conjunto? Si tú ves el conjunto, yo creo que no es solamente las mujeres que están con postnatal las que se les debería extender el beneficio, sino que debiese haber un conjunto de personas que debieran ser protegidas por el post-pandemia, ya me conocí, por las condiciones de salud que se están viviendo y las condiciones económicas que pueden enfrentar si se les termina el empleo, o se les termina el postnatal, o se les termina la licencia, o se les termina el permiso administrativo, o lo que sea. ¿Sí? Aquí, las únicas personas que gozan de plena protección son los funcionarios públicos. Todos los demás están afectos a las condiciones de su trabajo. ¿Sí? Porque esta discusión del postnatal o la discusión de las condiciones no afectan a los funcionarios públicos, porque ahí la gente pide licencia médica, hay acuerdos, y se puede prolongar el trabajo desde la casa, hay un conjunto de mecanismos que pueden, permisos administrativos que podrían utilizarse. El problema es el mercado del trabajo privado. Y en el mercado de trabajo privado no solamente tiene que ver con el postnatal, aquellas personas que están en riesgo de volver a trabajar, muchos. Entonces, ahí hay un problema. Estando de acuerdo yo con que el postnatal se puede extender por las razones que tú mismo has dado, que no se tiene con quién dejar a la guagua, con que hay dificultades de transporte, hay dificultades con la jardín infantil, con las salas cunas, hay un conjunto de institucionalidad que no está funcionando, por tanto la madre debiera quedarse con la guagua. Estando de acuerdo con eso, yo creo que debiésemos revisar, para que no sea discriminatorio solo las mamás parturientas, sino que todos aquellos que posiblemente tengan mecanismos similares de pérdida posible del trabajo o no las condiciones para volver a trabajar, entonces yo creo que debiésemos discutirlo todo. Te pongo un ejemplo. Hace un tiempo atrás, el ministro de Educación y el gobierno había anunciado que estaban en condiciones de volver a trabajar, o sea, devolver los niños al colegio. ¿Qué uso preferentemente? El colegio de profesores. Salieron al tiro a decir que no estaban dadas las condiciones y paralizaron la posibilidad de retornar las clases. Posiblemente con razón, porque no estaban dadas las condiciones y la multiplicidad de contagios que tenemos hoy día terminó dando la razón que no estaban las condiciones objetivas para volver a clase. Pero ojo,
la protección que se le da a los profesores para que sigan trabajando de la casa, para que sigan laborando desde allá, también tiene que ser extendida a otros. Y el postnatal es un mecanismo extendido, pero también hay otros mecanismos. Yo creo que en este caso, Claudia, hay que ser generoso. Hay que buscar el equilibrio sano entre muchas posibilidades y mucha gente, entre ellas el postnatal, pero también buscar a otros, porque si no, la respuesta es simple. La respuesta de la ministra del Trabajo y del gobierno es, como son pocos, y como afecta a la economía de las pequeñas y medianas empresas, preferentemente porque a los grandes les importa un coco, entonces la respuesta va a ser un seguro de cesantía, que un teletrabajo, cualquier cosa que sea solución para que la mujer siga trabajando y no perder la posibilidad de beneficiar a la empresa para que no tenga un costo extra. ¿Me entiendes? Claro. El tema es que quién subsidia eso. Entonces, con todo el respeto que uno tiene que tener estas cosas, uno si tiene financiamiento público para beneficiar a las mujeres y extender el postparto, y entonces tenemos que buscar la forma de beneficiar a otros también que también puedan tener los mismos problemas. Yo te digo, gente que la mandaron para su casa porque es mayor de edad, o gente que es discapacitada, o gente que es de alto riesgo. Cuando pase la curva de contagio masivo, los hipertensos, los diabéticos, la gente con discapacidad tendrá que volver de inmediato a su trabajo. Entonces, no solamente yo creo que el tema hay que preocuparse de las mujeres que han tenido hijos, sino que hay que preocuparse de muchos otros que tienen problemas similares y que no los expresan porque hoy día hay una tendencia a reivindicar preferentemente los problemas que afectan a las mujeres, pero también hay un montón de otra ciudadanía que está afectada por un montón de cuestiones. Claro, pero yo tengo la sensación que se pueden ir discutiendo las cosas de manera parcializada, y hoy día está en boga este proyecto de ley, y lo que me llama poderosamente la atención es la salida tan frívola, tan fría del gobierno en contraposición a un proyecto de ley que es muy importante para las madres, que se les entregue otra opción como el teletrabajo y la suspensión la suspensión a través de un seguro de cesantía. Yo tengo la sensación de que ahí hay una disputa que ni siquiera es de género. Yo siento que es una disputa ideológica que tiene que ver cómo el gobierno hoy día está afrontando esta crisis con una mirada mucho más económica que una mirada social. Yo creo que hay hartas cosas más que conversar, Jaime. Fue una conversación grata, amena. Da gusto conversar con una persona que tiene lucidez y claridad para expresar y entender lo que muchas veces no se puede entender a simple vista, particularmente porque la ciudadanía no tiene por qué entender los temas políticos de fondo, y tú tienes la sabiduría, la claridad y la experiencia, por sobre todas las cosas, de poder expresarla de buena manera. Te quiero dejar los micrófonos, querido Jaime, para que te puedas despedir, porque ya se nos pasó la hora volando. Hablamos 1 hora con 10 minutos, amigo. A ver, darte las gracias a ti, porque mira, no hay cosa más grata que poder comunicarse y poder conversar de los temas que a uno le interesan. Así que primero, las gracias a ti y al equipo que hace posible esto, a todos y a todas, y que hoy hay también compañeras, y a la ciudadanía, pues a todos los que puedan estar conversando y discutiendo y escuchando, a todos ellos también las gracias por darse el tiempo, por estar interesados y porque tengamos esta oportunidad tan grata de poder conversar al lado de un café, que igual que tú, yo también tengo mi vasito. Un café chilote, compañero. Un agrado y un abrazo grande para todos. Pronto, cuando la noticia se lo amerite, te vamos a llamar, querido Jaime, para que nos puedas instruir y puedas dar tu opinión respecto a algunos antecedentes o algunos proyectos de ley o algunas acciones políticas que se puedan venir, que yo creo que si hay algo que está funcionando rápido es la política en Chile hoy día, y lo que hoy día es noticia, en 4 horas más va a dejar de ser noticia, porque va a venir una noticia mucho más profunda respecto a la política propiamente tal. Así que estemos en contacto. Gracias por aceptar de manera permanente nuestras invitaciones a dialogar y conversar, y como bien dices tú, no hay nada más bonito que poder expresar las ideas que uno siente y poder clarificar ya desde el conocimiento personal lo que muchos y muchas
no tienen la claridad para poder entenderla en una primera instancia, porque tampoco es su expertise, porque a lo mejor tienen otras prioridades y otras habilidades en la vida. Un abrazo, Jaime, que te vaya bien, estamos en contacto. Abrazo grande. Bueno, este fue el programa de un día martes de Café Chilote, con 3 grandes invitados. Partimos con el presidente de la Cámara de Diputados,